Bueno, seguimos con la unidad 6. Ahora vamos específicamente a la parte de contratos que habíamos dicho cuando comenté el tema de las obligaciones. La mayor fuente de las obligaciones son los contratos. De los contratos vamos a ver la parte general en primer lugar, después vamos a ver la específica. El concepto, la oferta y la aceptación, que son las dos caras, digamos, de un contrato, los contratos de adhesión, el objeto en general de los contratos, la forma, la prueba y las relaciones de consumo. Bien, en principio vamos a ver entonces qué es un contrato. Bueno, un contrato es, tenemos que remitirnos un poco a recordar lo que era acto jurídico. Es un acto jurídico. Recordemos que el acto jurídico es todo acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas con el fin de conservar, modificar, crear o extinguir relaciones jurídicas. Entonces, el contrato es un acto jurídico que mediante el cual dos o más personas. Cuando decimos aquí de personas, tenemos que en realidad hablar de partes, porque puede haber varias personas en una parte y varias en otra, cuando son contratos múltiples. Entonces, es cuando dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Las nociones generales que hay que tener para empezar a hablar de contrato, en principio es la libertad de contratación. ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente las partes, aquí sí ya utiliza el término partes, las partes son libres para celebrar un contrato y también para determinar el contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Es decir, la libertad tiene solo esos límites, que en general lo tienen todos los actos jurídicos. El contrato produce un efecto vinculante. ¿Por qué? Porque dijimos que un contrato válido celebrado es obligación para las dos partes. Su contenido, o sea, lo que hayan acordado las partes, las cláusulas, lo convenido, los acuerdos, solo pueden ser modificados o extinguidos también por un acuerdo de partes. Recordemos que las partes pueden, en su relación de contractual, pueden establecer lo que quieran, ¿no es cierto? Hay una infinidad de contratos. Nosotros clásicamente conocemos lo de del de compraventa, los contratos de depósito, de leasing, etcétera. Pero en realidad hay una infinidad de contratos innominados porque en realidad las personas pueden hacer acuerdos infinitos de determinadas materias. También la buena fe es un principio general del derecho que el Código Civil y Comercial establece que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse siempre de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que no se obliga solo por lo que está escrito, sino por las consecuencias que se comprenden en ello, siempre pensando que las partes que contratan obran con cuidado y previsión. De esto ya lo habíamos hablado cuando yo ponía de ejemplo de comprar un vehículo automotor. Se supone que yo voy a hablar con cuidado y previsión porque voy a ir al registro automotor a preguntar si el auto pertenece a quien me lo quiere vender, si no tiene inhabilidad para vender el vendedor, voy a constatar con un mecánico que esté en condiciones. Eso significa ser cuidadoso y previsor, es decir, la buena fe va acompañado de conductas de las partes, no es que la buena fe es una confianza ciega y yo invocando la buena fe creo que el vendedor o el comprador me van a pagar o me van a vender algo sin problemas, ¿no es cierto? Entonces, la ley exige que la buena fe esté acompañada de ser cuidadoso y previsor. En la formación del consentimiento, los contratos se concluyen con dos gestos o actitudes. La aceptación de una oferta por una de las conductas de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. Es decir, en esto de la oferta y la aceptación,
se debe tener la suficiente certeza de que las partes realmente han prestado consentimiento para realizar ese contrato. ¿Qué es la oferta? La oferta es una manifestación dirigida a una persona determinada o determinable con la intención de obligarse y con las previsiones necesarias para establecer los efectos que produce el hecho de ser aceptada. ¿Por qué dice persona determinada o determinable? Por supuesto, nosotros estamos con esto de la pandemia, habremos indagado mucho en internet sobre las compras online. La persona que hace la oferta o el comercio no sabe cuál es la persona que va a aceptar la oferta, que le va a comprar. Por eso el Código Civil establece que la oferta, la persona es determinada o determinable. La oferta hecha a una persona presente o la formulada por un medio de comunicación instantáneo solo puede ser aceptada inmediatamente. ¿Qué significa esto? Si yo me presento en un negocio y compro un artículo en persona, no voy a empezar a contar plazos, a mirar para un lado, para el otro. O lo acepto o no lo acepto, o me retiro, ¿me entienden? Entonces, la oferta instantánea debe ser aceptada en forma instantánea. Cuando la oferta se hace a una persona que no está presente sin fijación de plazos, se debe esperar la recepción de la respuesta por los medios usuales de comunicación. Esto es el caso lógico de cuando hablamos de la venta online, que la persona no está presente. Los plazos de vigencia de la oferta comienzan a correr desde la fecha de la recepción. Es decir, no va a correr un plazo si una persona no la recibió. O sea, la oferta no comienza cuando el oferente la da, sino cuando es recibida por la otra parte. También puede existir retractación de oferta. ¿Qué es retractarse? Volver pasos para atrás. Volverse, o sea, retirarla. La oferta puede ser retirada si recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo. Es decir, cuando el destinatario la ha visto, la ha percibido, puede ser retirada antes que acepte la oferta. Si el contrato se ha celebrado por varias partes y la oferta emana de distintas personas o es dirigida a varios destinatarios, no hay contrato sin el consentimiento de todos los interesados, salvo que haya una convención, un acuerdo o la ley autorice a que, dado el consentimiento de la mayoría, el contrato se celebra en nombre de todos, o permitan su conclusión solo con quienes lo han consentido. Esto sucede mucho cuando, por ejemplo, hay ofertas de viaje de fin de curso. Supónganse que está destinado el PAC a 30 alumnos y solo han prestado el consentimiento 27, ¿me entienden? Entonces, no toda oferta, cuando hay multilateralidad de partes, o sea, múltiples partes, es sí o sí aceptada por todas. Debe haber una convención respecto de cuándo se concluye el contrato, o sea, cuándo se forma el consentimiento. Si el contrato del viaje que yo le pongo de ejemplo dice que si no se llenaran las 30 bancas no se produce la oferta, ahí caería, ¿no es cierto?, que pueda ser dada el consentimiento por menos de 30 personas, porque obviamente debe ser que varían los precios o la oferta está de acuerdo a ese número límite. La otra parte de un contrato es la aceptación, es decir, la contraparte. ¿Qué es aceptar? Obviamente es la conformidad con la oferta. Cualquier modificación que se haga de la oferta, se debe manifestar la aceptación. No vale como tal, o sea, si el que acepta modifica la oferta, ya sería un nuevo contrato, ¿no es cierto? Pero algunas modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica de inmediato al aceptante. Esto también puede suceder cuando el producto que se ofreció no hay en stock y hay uno parecido. Muchas veces se conviene con el aceptante
si lo acepta diferente al que vio en la oferta con las modificaciones. Por supuesto que esto vendría a ser un nuevo contrato, ¿no es cierto? Porque ya el objeto sería distinto. Toda declaración o acto del destinatario que revela la conformidad se constituye en aceptación. Cuando existe silencio, es decir, el aceptante no manifiesta nada, solo existe aceptación cuando hay el deber de expedirse, el que puede resultar de la voluntad de las partes, de los usos o las prácticas que hayan establecidos entre ellas. O puede haber conductas precedentes que hacen presumir que ante el silencio aceptó la oferta. De todas maneras, la aceptación se perfecciona entre los presentes cuando se manifiesta. Y entre los ausentes, si es recibida por el destinatario durante un plazo de la vigencia de la oferta. Esto sucede mucho con las ofertas online, ¿no es cierto? Que puede existir algún tiempo marcado por el oferente para aceptar el precio. También la aceptación se puede retractar. Lógicamente, la retractación tiene que ser, digamos, contemporánea, es decir, antes o al mismo tiempo que se realizó la aceptación. Es decir, yo no puedo aceptar que compre un producto que pasen 3 días y arrepentirme. O sea, tiene que ser contemporánea, al mismo tiempo o antes de que yo haya aceptado en forma contundente lo que se me haya ofrecido. Entonces, las dos partes de un contrato son la oferta, que es quien dirige en general a una persona para obligarse con otra, y la aceptación es la conformidad de eso que se vio como oferta. Luego existe esto donde no participaría la formación del consentimiento de esta forma que nosotros la estamos viendo con la oferta y la aceptación, que son los famosos contratos de adhesión, que estos contratos, bien como muestra el dibujo, cuando vas a un lugar y te dicen firme ahí, donde le señalo con el dedo, o firme donde le puse la cruz, eso es propio de un contrato de adhesión. ¿Cuándo hay contrato de adhesión? Cuando una parte adhiere a las cláusulas que ya están puestas por la otra en forma unilateral o por un tercero sin que el adherente haya participado en la redacción. Es decir, aquí no podemos decir que haya un acuerdo de voluntades o una discusión sobre lo que se van a acordar las partes, porque una parte va a celebrar un contrato, ya está todo redactado, lo único que hace el aceptante es firmar al pie del contrato. Los ejemplos más comunes que ustedes habrán experimentado sin darse cuenta es la compra de celulares o la contratación de seguros o cuando van a hacer un contrato bancario por una caja de ahorro, por un préstamo y también por los paquetes turísticos, ¿no es cierto? Todos esos son ejemplos que en general son contratos de adhesión. La ley de defensa del consumidor se ha expedido, digamos, ampliamente respecto de la protección que tienen los usuarios y consumidores en estos contratos de adhesión, estableciendo que serán nulas las cláusulas abusivas. Hay una serie de artículos que establece la ley en defensa de las personas que están bajo estos contratos de adhesión en virtud que la parte aceptante no tiene oportunidad de convenir o de cambiar algo de la redacción de estos contratos que ya están hechos, ¿no es cierto? Con respecto a la incapacidad para contratar, esto sucede cuando un contrato es celebrado por una persona incapaz, que habíamos dicho, ¿no es cierto?, quiénes son los incapaces, o con capacidad restringida. La parte capaz no tiene derecho a exigir la restitución o el reembolso de lo pagado o gastado, excepto si el contrato enriqueció al incapaz o con capacidad restringida. ¿Esto qué es? Todo esto que estoy diciendo ahora es cuando una de las partes fuera
incapaz de contratar. Es decir, supónganse un menor de edad vendió un bien a una persona capaz, es decir, que tiene capacidad de hecho y de derecho. O puede ser al revés, cuando una persona incapaz ha sido la que ha contratado con una capaz. Entonces, la ley establece por una cuestión de equidad a que la persona capaz que ha sabido de la incapacidad del co-contratante no puede exigir la restitución o el reembolso de lo que haya pagado, salvo que de ese contrato se haya enriquecido el incapaz, entonces deberá devolverse esa parte. También existe la inhabilidad para contratar, que es el caso de los que tienen la incapacidad de derecho. Los contratos cuya celebración está prohibida en determinados sujetos siempre se usan interpósitas personas, que habíamos dicho, por ejemplo, los jueces o los abogados de un juicio no pueden comprar en remate objetos o bienes que se fueran a subasta en el juicio donde ellos participan, porque justamente tienen conocimiento de la situación y eso les está prohibido por ley. No, y acá, bueno, les puse yo en el apunte, ¿no es cierto?, quienes no pueden contratar por interés propio. Justamente el primer caso es ese, los funcionarios públicos respecto de los bienes cuya administración o enajenación están o han estado encargados. Este es el caso de, supóngase, el sereno del parque automotor, supónganse un empleado del taller que venda los repuestos que han comprado para stock, supónganse de defensa civil, etc. El caso de los jueces, funcionarios auxiliares de justicia, los árbitros, los mediadores, los auxiliares, respecto a los bienes realizados en procesos que intervienen ellos, los abogados y procuradores tampoco, y los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Ustedes recuerden que después de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, los matrimonios pueden celebrarse con comunidad de bienes o sin comunidad de bienes. La comunidad de bienes significa que los bienes gananciales, producido un divorcio, se dividen el 50% a cada cónyuge. El régimen de separación de bienes indica que aún divorciados, cada cónyuge seguirá con sus propios bienes obtenidos durante el matrimonio. Entonces, rebobinemos. Las partes genéricas de los contratos es, digamos, lo que tiene que ver con la oferta, la aceptación, el tema de los contratos de adhesión, en cuanto a que en eso sería la excepción a prestar el consentimiento. Tenemos que saber quiénes son incapaces para contratar. Eso hay que revisar el tema de la unidad donde vimos la capacidad y la incapacidad, y la inhabilidad para contratar. En cuanto a la forma de realizarlo, primero vamos a ir al objeto. El objeto es la prestación sobre la cual se ponen de acuerdo. Bueno, en principio, como los actos jurídicos, es lo mismo, ¿no es cierto? El objeto debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando el interés no sea patrimonial, por supuesto. Yo no puedo, por ejemplo, poner como objeto de un contrato la donación de órganos, porque justamente no tiene valor patrimonial, es una donación. No pueden ser también, asimismo, objeto de los contratos los hechos imposibles o que están prohibidos por la ley, las leyes, los que sean contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad humana o lesivos a los derechos ajenos. En cuanto al tema del cuerpo humano, el artículo 17 establece que el titular puede disponer de su cuerpo, no tiene valor comercial, sino afectivo, terapéutico,
científico, humanitario o social, y el artículo 56 del Código Civil y Comercial establece que están prohibidos los actos de disposición que ocasionen una disminución o pérdida permanente de la integridad. Es decir, yo no puedo cortarme y vender un brazo, ¿no es cierto? Eso está prohibido. Tampoco es aquellos que contraríen la moral, las buenas costumbres, y establece la excepción justamente que no están comprendidos el tema de los que sean para el mejoramiento de la persona, como es el caso de la donación de órganos, que está regido por una ley especial. Los bienes futuros también pueden ser objeto de contratos. Lógicamente, yo puedo establecer una condición para que llegue a existir. Por ejemplo, yo pudiera decir, mira, si saco la lotería, te compro tal auto. O si te recibís de traductor, yo te regalo una oficina, por ejemplo. Entonces se puede hacer contratos con bienes futuros con la condición resolutoria, ¿no es cierto? Cumplida la condición, con la condición suspensiva, cumplida la condición, se adquiere el bien que fue objeto del contrato. También los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos si el tema de el que promete transmitirlos no ha garantizado el éxito de la promesa. Es decir, por ejemplo, este es el caso de los mandatarios, las personas consignatarios, las personas que se comprometen con otra a conseguir determinado bien. Por ejemplo, yo tengo un piano, supónganse, y necesito un engranaje de una tecla o algo particular de la parte interna del piano, entonces le encargo a un mandatario que me ubique en el mercado, ¿no es cierto?, privado, esa pieza, y la persona se obliga solo a hacer todo lo posible. O sea, no es una obligación de resultados, sino de medios, hacer todo lo posible para conseguir lo que yo le encargué. Con respecto vamos ahora a la forma, ¿no es cierto?, de los contratos. En principio, van a ser formales, es decir, con determinadas formas, los que el Código Civil establezca así, pero como regla general hay libertad de forma. Si bien el Código establece que sí o sí deben ser otorgados por escritura pública los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, o los contratos que tienen por objeto los derechos dudosos o litigiosos sobre también inmuebles, o todos los actos que sean accesorios de otros actos que estén otorgados por escritura pública. También serán por escritura pública los que la ley disponga en parte especial o que haya acuerdo de partes. Yo aquí le puse un dibujito de una persona con un bien inmueble, 2 casitas y un contrato, y le uní una flecha para expresar que siempre que se trate de inmuebles, cualquiera sea lo que yo haga, comprar, vender, modificar o extinguir, siempre será por escritura pública. Y también esta situación del otorgamiento pendiente de un instrumento, también le puse la flecha a el dibujo de escritura pública, porque esta forma son aquellos contratos que se realizan sobre inmuebles con boleto de compraventa, estableciendo la obligación de comprometerse a escriturar. Esto pasa mucho en la vida diaria, digamos, muy periódico, encontrar gente que compra terrenos o casas por boleto de compraventa. Si bien es válido, pero está pendiente de un instrumento. ¿Qué quiere decir? Que ese boleto tiene pendiente la obligación de escriturar por parte de las partes, si no, no tendría efectos sobre terceros. Es decir,
esa compraventa debe inscribirse en el registro público de inmuebles mediante una escritura pública. Es decir, que siempre hay que tener muy presente que existe libertad de formas, pero en cuanto se trate de inmuebles, siempre la escritura pública va a ser la forma impuesta por nuestro Código Civil. Con respecto a la prueba, la regla, es decir, lo común que establece el código, es que los contratos pueden ser probados por todos los medios, que haya un convencimiento de que eso existió. Los contratos que sean normalmente de uso instrumental por escrito no pueden ser probados por testigos. Es el caso del alquiler, ¿no es cierto? Es decir, hay libertad, pero si a mí la ley me dice que tiene que ser por escrito, yo no puedo probar por testigos algo que el código me ha dicho de antemano que debe ser por escrito. Con respecto, luego, para finalizar esta primera parte, tenemos que hablar de la relación de consumo, que también establece el nuevo Código Civil y Comercial. Esto no existía en el anterior código. La relación de consumo es simplemente el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. ¿Quiénes son los consumidores? Son la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o del grupo familiar. También el código establece que queda equiparado a consumidor aquella persona que sin tener relación directa con el proveedor está en ocasión o como consecuencia de utilizar un servicio bajo el mismo concepto, es decir, en forma gratuita o onerosa para beneficio propio o el grupo familiar. Esto es el caso de los invitados de una fiesta, es decir, si los invitados de la fiesta supongan tienen un problema con la comida de descompostura, también pueden reclamar por la Ley de Defensa del Consumidor contra el proveedor, o sea, no solo el que contrató, sino que se vieron afectados por utilizar ese servicio siendo invitados. Entonces, esto viene a amparar mayormente los derechos del consumidor, por eso el código ha introducido este tipo de cuestiones en la parte genérica de los contratos.